Amigo, muy buenas noches. Soy el patrullero Néstor Iglesias. Vamos a continuar con nuestro estudio previo al concurso de capacitación para su intendente. Estamos revisando las guías. Ya evacuamos la ley 1407 que establece pues el Código Penal Militar. Ya también evacuamos la ley 1755 que establece pues lo del derecho de petición. Estoy cogiendo los temas de forma aleatoria. Hoy cogí lo que es la ley 2197, que es la ley ciudadana. Nos pide que leamos el artículo 60, que leamos, que estudiemos el artículo 60. Aquí lo saqué aparte. Espero que los anteriores videos les haya sido de motivo de bendición. Como les dije, les sigo repitiendo, pues estoy estudiando y mi objetivo es que de una u otra forma entiendo que hay compañeros que les queda muy difícil estudiar por cómo desarrollan su servicio. Todos no tienen las mismas facilidades y esto que realizo es en búsqueda de esos compañeros que no tienen esas mismas facilidades, de pronto le quede más fácil el aprendizaje, el ver o el escuchar que el estar leyendo. Entonces vamos hoy a tratar lo que es la ley 2197 del 2022, perdón, saquemos el lápiz. Como le había dicho, esta ley nos establece la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a estudiar el artículo 60. Este artículo está contenido en el título 10 y nos habla pues de las modificaciones que tiene la ley 2126 del 2021 y esta ley nos habla de comisarías de familia. Entonces, el tema a desarrollar va a ser comisarías de familia, que es el artículo 60. Es importante, lo vamos a ver ahorita más adelante, porque el comisario de familia puede emitir algunas órdenes a la Policía Nacional. Entonces, es importante conocer qué órdenes puede emitirle a la Policía Nacional para el cumplimiento de las mismas. Entonces vamos a leer el artículo 60, que es una retahíla. Y mire, modifíquese el artículo 17 de la ley 2126 del 2021, el cual quedará así. Artículo 17, modifíquese el artículo 5 de la ley 294 del 1996, modificado por el artículo 2 de la ley 575 del 2000, modificado por el artículo 17 de la ley 1257 del 2008, la cual quedará así. En pocas palabras, la ley 2197 modificó el artículo 17 de la ley 2126 del 2021 que habla de las comisarías de familia. En pocas palabras. Entonces vamos a ver. Entonces nos dice que el artículo 5 quedará así. Medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar. Y nos dice, si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual se ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja o cualquier otra similar contra la persona ofendida o otro miembro de su núcleo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente ley. Entonces observamos que este artículo 5 nos habla de medidas de protección, ¿cierto? Y nos habla de casos de violencia intrafamiliar. Entonces ya sabemos qué compone la medida y el motivo. ¿Por qué? Entonces nos habla si la autoridad competente, recuerde que la autoridad competente que estamos hablando en este momento son de comisarías de familia. Determinará que el solicitante o miembro del núcleo, ¿qué quiere decir?
que siempre va a haber una solicitud, una denuncia, una queja, siempre debe haber una solicitud, ¿sí? Haya sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada. Recordemos que las providencias, todo decisión, todo acto que hace un funcionario público es un acto administrativo. Y para que nazca el acto administrativo, siempre tiene que haber una motivación. Y nos habla de medidas de protección, ¿cierto? Ordenará al agresor no realizarlas. El conducto de la queja o cualquier otra similar, y nos dice que el funcionario podrá imponer las siguientes medidas. Vamos a analizar cuáles son las medidas. Literal A. Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima cuando la presencia constituye una amenaza por la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Claro, le podrá ordenar al agresor el desalojo de la casa. Podrá decir, por favor, salga de la casa. Vamos a ver el inciso para que vean por qué era de importante que nosotros como policía estudiemos esta, porque aquí hay unas órdenes que nos pueden emitir a nosotros. El comisario de familia o la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del agresor, por la cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo en presencia de la autoridad que emitió la orden. Si el presunto agresor tuviere retenido un menor de edad, se hará presencia a la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces nos dice que el comisario de familia enviará una copia de esa medida que decretó, que evaluó a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que nosotros le ayudemos a cumplirla, con el objeto de evitar, bien sea que la persona acceda a la casa o, por lo contrario, que pase al desalojo de la casa, ¿cierto? Y que este desalojo, si es un desalojo, debe estar la autoridad que emitió la orden. O sea, que aparte de haber un acto administrativo por parte del comisario, debe estar el comisario en la ejecución de esta orden que le dio a la Policía Nacional. Si en el domicilio tenemos un menor que se encuentra retenido, debe hacer presencia la Policía de Infancia y Adolescencia, ya que ellos son los idóneos y tienen la capacitación referente a lo que son los menores de edad. Literal B. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dichas limitaciones resulten necesarias para prevenir que aquel perturbe, limite, amenace o cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores cuya custodia provisional le haya sido codificada. Hablábamos del desalojo. Ahora hablamos de la prohibición de abstenerse a penetrar o a ingresar a cualquier lugar. No solamente se fija al domicilio, sino puede ser también al lugar de trabajo o a otro lugar, porque aquí no habla de manera indeterminada. Que se encuentre la víctima. Cuando a juicio del funcionario, recuerde, a juicio, o sea, él debe analizar dicha orden. Perturbe, intimide o amenace, o interfiera a la víctima o a sus menores. Entonces, hablábamos del desalojo, ahora hablamos del ingreso, no solo del domicilio, sino también de cualquier lugar. Literal C.
Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión, miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales que hubieran lugar. Entonces aquí ya hablamos de una prohibición de esconder o trasladar. Usualmente este ejemplo lo vemos con los menores de edad, ¿cierto? Con los niños y niñas, y en la prohibición de cambiarlos de residencia. Recuerde que esto tiene un contexto penal y aquí nos dice sin perjuicio de las acciones penales que dan lugar. Y nos habla, aparte de niños y niñas, también nos habla de las personas con discapacidad o indefensión del miembro del núcleo familiar. Y el núcleo familiar abarca a no solo los hijos, no solo la esposa, sino a todo, para tenerlo bastante pendiente. Literal D. Obligación del agresor a acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios. Los costos deberán ser asumidos por el victimario cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o la salud generen incapacidad médico-legal igual o superior a 30 días, deformidad, perturbación funcional o psíquica o pérdida anatómica o funcional, será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección. Entonces nos habla de que la autoridad, o sea, el comisario, podrá obligar a que el agresor se acerque a un tratamiento reeducativo o terapéutico y que el costo de este tratamiento lo debe asumir el mismo victimario. Y aquí nos habla algo, contexto que lo vemos mucho en un artículo penal que es de lesiones, cuando dice que el daño del cuerpo de salud genera incapacidad médico-legal igual a superior a 30 días, que esto de cause deformidad, perturbación funcional, psíquica, pérdida, será obligatorio de la autoridad competente adoptar la medida de protección. ¿Cuál es la autoridad competente? La fiscalía, ¿cierto? Y la fiscalía le podrá, como autoridad competente, ordenar al agresor que se acerque a un tratamiento y que se lo desarrolle. Literal E. Si fuera necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos, orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima, así como los servicios de procedimiento, intervenciones, tratamientos médicos y psicológicos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque puede existir que la víctima le tocó acercarse a un abogado, el cual generó unos honorarios, que la lesión que le causó tuvo que tomar un medicamento, que tuvo que acercarse a un psicólogo y pagar una terapia, ¿cierto? Que tuvo servicios médicos y de pronto un procedimiento, una intervención, y que todo esto generó un valor y podrá la autoridad competente hacerle el cobro de todos estos costos adicionales al agresor. Literal F. Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto su domicilio como en el lugar de trabajo si lo hubiere. Ojo, porque aquí tenemos otra orden a las autoridades de policía. Y nos dice que cuando estamos ya hablando de violencia y maltrato, se prevea que de pronto exista la repetición, le podrá la autoridad competente ordenar la protección temporal a las autoridades de policía, a nosotros, en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo hubieren. Recuerde que solo nos habla la ley de 2 lugares, ¿cierto? No habla de que sea en un lugar público, no habla que sea en un encuentro, en una fiesta, en algo, sino solo en el domicilio y en el lugar de trabajo.
¿Listo? Y se le ordenará a la policía que haga esa protección temporal. La revista, estar pendiente, cualquier cantidad de situaciones que vayan consigo a la protección de la víctima. Literal G. Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad. Entonces le ordenará a la Policía Nacional que acompañe a la víctima a ingresar al lugar de su domicilio cuando ésta le tocó salir del mismo para proteger su seguridad. Claro. Literal H. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si lo hubieren, sin perjuicio de las competencias en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Entonces, recordemos que las competencias civiles, pues un proceso en el área civil tiene un tiempo determinado, ¿cierto? Y mientras que pasa este tiempo, el comisario de familia podrá decidir provisionalmente, mientras que la autoridad competente o otra autoridad se pronuncia. Entonces él podrá decidir provisionalmente el régimen de visitas y quién estará a cargo de la guarda y la custodia de los menores. Y que la autoridad, cuando se haga exigible, bien sea en materia civil o otra autoridad, podrá ratificar la medida que ya había tenido el comisario o por el contrario modificarla por completo. Me disculparán un poco el perro que iba dando lata por todos lados. Literal I. Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas en caso de éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio. La suspensión debe ser motivada. Ojo con esto, compañeros policías. Recordemos que nuestra profesión y oficio tenemos que tener pues armas de fuego, las cuales nos da dotación la fuerza. Y si estas armas de fuego que nos da dotación la fuerza es para el ejercicio de nuestra función, la autoridad podrá suspender que nosotros portemos armas de fuego. Y solo pónganse ustedes a pensar, usted siendo policía, no puede ir a servicio porque no puede tener arma de fuego porque tiene una situación de maltrato intrafamiliar. Entonces, esto es como yo no lo sabía, yo sinceramente tengo que ser sincero, esto es nuevo para mí, no lo sabía, pero es bueno el estudio porque así uno se da cuenta de muchas situaciones. Sigamos, literal J. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de las competencias en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Entonces nos dice que podrá decidir provisionalmente, mientras que en materia civil el proceso de desarrollo referente a la pensión alimentaria. ¿Cuánto se da el valor? Mientras que en la situación civil de pronto exista un conflicto entre el padre y la madre, ¿cuánto es el valor? Y se acerquen a un proceso civil que es un poco demorado, pues el comisario de familia podrá decidir provisionalmente cuánto será el valor a tener en cuenta para la pensión alimentaria de los menores de edad. Y que la autoridad civil o cualquier otra autoridad podrá ratificar la medida que ya estaba impuesta o por el contrario modificarla o cambiarla. Literal K. Decidir provisionalmente el uso y el disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de las competencias en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. El uso y el disfrute de la vivienda.
el mismo comisario podrá decidir, seguimos en la retórica, en competencia civil, mientras que se desarrolle la jurisdicción civil, mientras que se lleve a cabo el proceso civil y mientras que se decide en el proceso civil, podrá el comisario de familia decir quién usa y disfruta la vivienda familiar y que la autoridad civil podrá ratificar la medida ya tomada por el comisario o por el contrario cambiarla. Literal I. Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación. Recuerden, enajenación, vender. O gravámenes de bienes de su propiedad. Gravámenes, hipotecas, sujetos a registro. Recuerdo que hay unos bienes muebles que no están sometidos a registros, pero hay otros que sí, como los vehículos. Si tuvieren sociedad conyugal o patrimonial vigente, para este efecto podrá oficiar a las autoridades competentes y esta medida será decretada por autoridad judicial. Entonces, aquí él podrá prohibir que se venda, que se ponga algún gravamen especial a todos los bienes sujetos de registro, pero que esto solo su trabajo será para estos efectos oficiar a las autoridades competentes y serán estos quienes la decreten. Entonces, aquí en sí lo que él podrá prohibir, pero mediante un oficio, pero solo será la autoridad competente la que decida si sí o no se tiene en cuenta esta medida cautelar, esta medida provisional de protección. Literal M. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de las víctimas. Entonces, todo lo referente a objetos personales, usualmente pasa lo que es la ropa, los enseres, los documentos de identidad, cédula, pasaporte o cualquier otro objeto que sea de la víctima. ¿Listo? Literal N. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Esto abarca todo, porque aquí nos dice que cualquier medida que tenga en bien el cumplimiento del objetivo de la presente ley, pues el objetivo, pues, la ley habla pues de la violencia intrafamiliar y de la protección a las víctimas. Leamos los parágrafos. Parágrafo 1. En los procesos de divorcio y de separación de cuerpos a causa del maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. Entonces nos habla de que el juez en un proceso civil, decida de divorcio o separación, y que la causal que se esté radicando para el divorcio, para llevar a cabo el divorcio o la separación, sea maltrato, el juez podrá llevar esa medida de protección, se podrá referir su fundamento de derecho, sus acciones de derecho, puede llegar a esta ley 2197 del 2022, en esta verdad, y podrá decretar cualquiera de las medidas que ya habíamos hablado. Entonces ya no solo será el comisario, sino que el juez, en medio de un proceso de divorcio y separación por causas de maltrato, podrá decretar cualquiera de estas medidas ya leídas. Entonces ya hablamos de situación civil. Ahora nos dice, parágrafo 2. Parágrafo 2. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozcan los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. Entonces ya no estamos en una situación civil, sino estamos en una situación penal. Estamos en una situación penal y nos dice lo mismo, que mediante cualquier denuncia de violencia intrafamiliar se podrán decretar todas estas medidas y en especial cualquier otra medida necesaria en cumplimiento en materia civil y en materia penal. Parágrafo 3. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación
para efectos de la investigación de violencia intrafamiliar y posibles delitos. Entonces siempre se deberá remitir a la Fiscalía General de la Nación para que ésta haga la investigación de todos y cada uno de los delitos, pues que estamos hablando de maltrato. Entonces, ¿qué podemos? Vamos a coger otro lápiz. Entonces nos habla la ley, nos dice en pocas palabras que las medidas cautelares deben ser pues por providencia, ¿cierto? Todo en busca de la protección de la víctima. Se podrá ordenar el desalojo de la casa. Esto le corresponderá a la Policía Nacional, el acompañamiento cuando hay que sacarlo de la casa, y que esto, aparte del acto administrativo, pues debe estar en presencia del comisario. También se podrá ordenar que no ingrese a la casa, ¿cierto? Se podrá ordenar que no esconda o no traslade a los niños, a los menores, ¿sí?, sin perjuicio de las acciones penales que trae consigo. También se le podrá ordenar que asista a un tratamiento educativo, pedagógico, y que esto lo pagará el mismo victimario. También se le podrá ordenar el pago de todo lo que le corresponde a la víctima someterse, como asesoría jurídica, psicológica, psíquica, situaciones médicas. Todo se le podrá ordenar al victimario cubrirlas. También se dice que en busca de no la repetición de este acto, se le ordenará a la policía pues que le haga sus visitas, o se le haga la protección en su domicilio, en su trabajo. También se le puede ordenar para el reingreso a su domicilio, ya que pues le había tocado salir por obligación en busca de proteger su vida. También el comisario de familia podrá decidir provisionalmente sobre visitas, guarda y custodia, ¿cierto? Mientras que el área civil se pronuncia. También que si el victimario porta armas de fuego para su profesión o vicio, también se podrá decretar, suspender que éste tenga un arma de fuego. Decidir también provisionalmente cuánto será el valor de la cuota alimentaria. Decidir pues el uso y disfrute de la vivienda familiar. Y por último, prohibir que, por último no tenemos más, que el agresor realice cualquier acto de enajenación, venta de los bienes muebles e inmuebles. También se le ordenará la agresión, pues la devolución inmediata de todas las cosas personales o los documentos de identificación que tenga de la víctima, y se podrá contener cualquier medida. También nos dice que en el área civil, cuando se vaya a divorciar y separar, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas dichas. En el área penal también se podrán decretar cualquiera de las medidas dichas, y que toda situación de maltrato intrafamiliar debe ir llevado a la fiscalía en una denuncia. Eso es todo el tema de lo que es la ley 2197 del 2022, que modificó la 2126 de 2021, que hablaba de las comisarías de familia. Antes las comisarías de familia tenían muchos más privilegios, tenían muchas más situaciones. También en estas se podían hacer conciliaciones extrajudicial de alimentos, de custodia y todo eso referente a los niños, pero en conciliación ya hoy en día esa situación se le fue quitada, y solo lo podrá decretar cuando haya maltrato intrafamiliar. Entonces, espero que este video sea de gran bendición para ustedes. Espero seguir sacando mucho más temas, mucho más contenido referente al curso y lo que voy estudiando, para de una u otra forma bendecirlos con esta manera a ustedes. Por favor, cualquier situación, cualquier comentario, cualquier apreciación para mejorar, para cambiar, me lo escriben al interno o en la cajita de comentarios, para yo posteriormente estar tomando las respectivas correcciones. Un placer, Dios los bendiga.